Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 15. Capítulo 14. Quiero dormir. Bip, bip, bip. Suenan quejidos, seguidos, hay gruñidos sin fuerzas ni humor. Despertar en un mundo que no es el tuyo es una experiencia difícil de describir. Igual ocurre con el hogar y similares. No del todo por lo extraño, sino por lo cotidiano que se vuelve. Y eso lo hace peor. Me levanté con la espalda rígida y la boca seca. El cuerpo me dolía, pero de una forma conocida, nada extraordinario, solo dormir mal. Un dolor humano, biológico, casi reconfortante comparado con todo lo demás. Lo primero que hice fue silenciar el despertador y frotarme los ojos, todavía somnoliento y tentado a volver al suelo. Lo siguiente que hago es llevarme el reloj de mesa ortodoxo a la cara y mirar la hora mientras la superficie originalmente lisa de mi piel se arruga en un ceño. -9, 14 am. Es lo que se lee en las manecillas. Lo que significa que pasé casi 14 horas dormido después de 2 días sin descanso. Qué absurdo, al menos supere las 4 horas habituales de sueño. Pero por supuesto, me reprimino, ninguna de las dos son opciones saludables. Ocurre una pausa. Es demasiado temprano para el autodesprecio, tengo reservas. Figurativamente guardo mis pensamientos más controvertidos a la par que hago lo mismo con el reloj que desaparece de mi mano una vez los acercó al Omnitrix. ¿Cómo es posible? Tengo el reloj más avanzado del universo, con subespacio de almacenamiento incluido del tamaño de un hangar como función secundaria y aún así no da la hora. Chingate esa. En fin, busco agua. No porque tuviera sed, aunque sí, sino porque necesitaba una rutina. La cocina improvisada en la base Autobot no era más que un cuarto de concreto aislado en la periferia del búnker con dispensadores, un microondas y una mesa metálica del tamaño de una cama prestado por la buena voluntad de los militares que alguna vez trabajaron aquí, escondidos en un pequeño almacén acumulando polvo hasta que los encontré. Aún así, nada de eso encajaba con el resto del lugar. Todo parecía diseñado por alguien que no consideraba a los humanos como medida de nada. Estaba claro. Nosotros, somos los diminutos inquilinos en una casa de dioses de metal. Tomé un café de máquina. Instantáneo, tibio, con ese sabor genérico que ni ofende ni consuela, tal vez demasiado amargo, para la próxima tengo que agregarle azúcar. Me senté en la mesa. Escuché mis propios pasos retroceder en la memoria, como si hubiera despertado en una cápsula de observación. Solo faltaban los espejos de doble vista y el pitido constante de una máquina clínica para completar la escena. Me ofrecieron un lugar mejor el día anterior, creo. Pero no presté atención. Pedí que se pospusieran las presentaciones. Nadie protestó. Ni siquiera Optimus, el líder gigante de casi 10 metros a quien conocimos, que tiene esa forma de decir mucho cuando no dice nada. Necesitaba tiempo, todos en realidad. Para entender dónde estaba. Para pensar en lo que hice. Para preguntarme sin querer responder por qué sigo vivo. La estructura estaba silenciosa, pero no muerta. Paseo por los alrededores. Cada tanto, un zumbido eléctrico recorría los muros reforzados. Como si el lugar respirara muy, muy lento. Llegó al ala principal, y entonces, escuchó los motores. Un zumbido suave, casi elegante. Alguien venía. Me giré antes de que entraran. Cliffjumper, rojo como un atardecer enfurecido, y Bumblebee, siempre con ese aire de energía contenida. Dentro, 3 figuras humanas. Jack, Miko y Raph. El día comenzaba en un lugar fuera del mundo, donde las presentaciones estaban a punto de hacerse, por segunda vez. Y yo todavía no estoy seguro de querer decir mi nombre otra vez. Miko fue la primera en tocar el suelo, con esa energía incontenible que parecía seguirla a todos lados. Raph bajó con más calma, inspeccionando el lugar con una curiosidad metódica. Jack descendió el último, manos en los bolsillos, el rostro tan neutro como cansado. Los 3 me vieron y sus rostros cambiaron sutilmente. Reconocimiento. No había nombres, pero había memoria. Recuerdos compartidos, aunque incómodos. Hey. Hola. Dijo Miko con una sonrisa ladeada mientras me saluda. Me llevé el café a la boca, más por mantener algo en las manos que por necesidad real. Respondí con una media sonrisa la cual está lejos de mis ojos. No es muy amplia. Ni es muy sincera. Pero es suficiente para la ocasión semiformal. Rat me escaneó con la mirada como si fuera una ecuación. Estás tenso. Más del lado izquierdo.
¿Te duele? Un poco, admití, sin bajar la guardia y sin suficiente energía mental para devolver una respuesta satírica o prepotente como originalmente quería. Mi mano derecha vendada todavía pica como consecuencia de la quemadura en el incidente del portal. Jack me evaluó en silencio, luego dijo con tono plano. Pareces agotado. Lo estoy. Pero eso nunca detuvo a nadie que valga la pena, repliqué. La respuesta salió sola, automática e incluso, tal vez demasiado maliciosa. Porque no estaba dirigida a ellos, era para mí. Cliffjumper, que ya se acercaba, soltó una risa breve y sincera en lo que regresa a su forma base. Bumblebee detrás de él. Pareces medio desarmado, amigo. No me des ideas, dije. Cliff era fácil de leer. Directo. Y eso ayudaba, más de lo que dejó entrever. Bumblebee pita, escuchó su preocupación en lo que el Omnitrix traduce al final como, ¿necesitas ayuda? A lo que le respondo con una sonrisa cortés y un negar con la cabeza. Estaré bien, gracias. Entonces, una vibración distinta cruzó el aire. Una motocicleta azul entró con elegancia calculada, seguida de un todoterreno que parecía un bloque de fuerza contenida. Ambos se transformaron sin palabras. Arcee. Bulkead. Los tres adolescentes los miraron boquiabiertos. Jack, sin pensar demasiado, murmuró. Esa motocicleta y wow, esa es su transformación. Arcee giró apenas la cabeza hacia él, sus ojos estrechándose con curiosidad. ¿Eso fue un intento de cumplido? Ella cuestiona. Jack titubeó. Miko sonrió divertida antes de empezar a hostigar a Bulkead. Raph guardó silencio, pero su ceja levantada hablaba por él junto a Bumblebee. Yo, aún sosteniendo el café, carraspeé con disimulo. No lo tomes a mal. Es solo una expresión. Arcee me lanzó una mirada que parecía a punto de replicar algo, pero se contuvo. Todavía se nota la discordia a la revelación de mi verdadero yo, y gran parte de hoy se va a centrar en explicarle eso al grupo. Al menos Cliff lo tomó mejor que los demás. Ya fuera en mayor o menor medida, siento al resto del grupo guerrillero presente mirarme con anormalidad. La más intensa es la de la fembota solo unos pasos enfrente de mí. Sin embargo, no me acobardo y le devuelvo la mirada. Ha sido así desde ayer en la noche cuando fui escoltado / secuestrado a la base militar y el tiempo de transformación expiró a mitad del viaje. Su incredulidad al verme destellar en rojo para volver a mi forma humana después de orillarme en la carretera es algo de lo Julio y yo hemos tomado nota. Fue Cliff quien se ofreció a darme un aventón en lo que quedaba de camino ya que Bumblebee tuvo que separarse de nosotros para dejar a los adolescentes. Y hablando del diablo. ¿Sabes qué? Tienes mi simpatía. Me soltó otra carcajada Cliff interponiéndose entre Arcee y yo. Espero que eso no sea un mal augurio, le devolví el gesto, y esta vez la sonrisa fue corta, pero real. Todos los presentes, reúnanse en la sala principal. Optimus requiere de su atención, la voz de Ratchet sonó por los altavoces, firme y militante, sin margen para interpretación. Me giré hacia el pasillo, pero no sin lanzarle un último vistazo a Arcee que se adelanta con el resto, no obstante, sus ojos se mantienen en mi persona un segundo más de lo necesario. Una mirada de reojo revela a Jack quedándose atrás conmigo y haciendo lo mismo. Él me nota. Ambos intercambiamos pensamientos. Arcee es el tipo de presencia que no se ignora. No solo por su figura aerodinámica o el diseño impecable que parece esculpido entre filo y funcionalidad, sino por cómo sostiene la mirada. Es elegante en su rigidez. Cada línea de su estructura grita precisión. Azul eléctrico y acero oscuro combinados en una armonía que debería parecer fría, pero no lo es. Su postura, cómo inclina apenas el rostro cuando no está convencida, revela que tras esa carcasa impecable hay juicio. Y carácter. Mucho carácter. Todavía no se fía de mí. Lo entiendo. Pero me intriga. Nota de autor: si quieres puedes saltarla, esta vez traigo un capítulo más corto, pero no por falta de historia. Al contrario. Sentí que el momento pedía una pausa, algo más introspectivo e íntimo. Alex, los Autobots y los chicos comienzan a descubrirse mutuamente y no todo será cómodo. Gracias por seguir aquí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 15. ¿Qué es X? El trayecto fue silencioso. No incómodo, pero sí medido. Como si todos supieran que lo que venía a continuación no era cualquier conversación que tomar a la ligera. Caminábamos por un pasillo amplio como el resto del lugar, lleno de luces frías y el eco metálico de nuestros pasos, énfasis en los 4 Autobots que llevan la delantera, su tamaño tampoco es que los haga de fácil omisión a la vista. De manera similar.
A mi lado, los chicos mantenían un ritmo constante, familiarizándose con el entorno militar, conversando entre sí en una plática casual que demostró su adaptabilidad. ¿Creen que aquí tengan wifi? Esa es Miko al habla. Jack soltó una exhalación breve seguro de una risa. Si lo hay, seguro tiene contraseña. Y seguro no es 12, 34, 56. Raph agregó sin dejar de mirar adelante. Podría ser un sistema de red interna cifrada. Por un segundo por poco me veo capaz de sonreír. Sin embargo, eventualmente los ignoro en pro de evitar los pensamientos que eventualmente me llevarían hasta la deriva y disociar, lo cual no es aconsejable. Dios. Al menos el café me da una excusa para respirar y volver en sí entre tanto y tanto bajo su sabor amargo. ¿Estaba mal? No lo sé. Carajo. Estoy jodido, pero creo que mi paranoia / malestar están justificados porque y por Dios. Nunca espere darle explicaciones a nadie en primer lugar. Paradox, donde sea que estés, esto es tu culpa. El Omnitrix palpita en mi brazo casi como respondiendo al nombre del viajero del tiempo. Noto dicho fenómeno, pero en este momento es solo una nimiedad superflua que poco o nada tiene que aportar. ¿Nervioso? Llega una pregunta a mis oídos que nadie más reconoce. Deteniéndome unos segundos, enseguida retomo mi posición detrás del grupo una vez reconozco que es Julio en mi bolsillo quien me estaba hablando en privado a través de frecuencias indetectables. La verdad, fue asombroso. Hablando con hechos, el potencial del traductor universal adjunto al Omnitrix no era un tema el cual no había abordado en el pasado hipotéticamente hablando. Más nunca pasó de la teoría a la práctica, o así era hasta hoy. Resuelto por Julio nada más. Pero el orgullo murió demasiado rápido. ¿Sí? Contesté con lentitud. Las dificultades de expresar un mensaje sin abrir los labios para que el Omnitrix ejecute su programa de descifrado es ardua, pero todo es cuestión de intención, como había conjeturado como materia gris. Y aún así, esta todavía no demuestra todos los matices que hay detrás de esa palabra. Luego hubo silencio entre ambos, uno incómodo que no estaba ahí hasta antes de ayer. ¿Y entiendo? Por fin hubo respuesta después de varios segundos. Y eso me amargó más que el café mismo. Sin embargo, no sé cómo abordar este tema o el que viene. Llegamos, anunció Arcee, la más seria de todos, deteniéndose junto al resto enfrente de una gigantesca compuerta doble incluso para los estándares cybertronianos. Puta madre, fue mi pensamiento inmediato. El tiempo se agota y detesto mi indecisión. Al menos al estar detrás nadie se percata del temblor que sacude mi taza en mano. Siseo. Chirría la puerta en su proceso de apertura. Contrario a mis deseos, la espera fue corta. Del otro lado Optimus y Ratchet ya nos esperaban. De pie y rectos. Como si hubieran estado ahí mucho antes de que nosotros siquiera despertáramos, posiblemente el caso. Gracias por venir. Es momento de que nos conozcamos de manera formal, dijo Optimus con voz firme pero sin dureza. Formalidades. Claro. Ingresando, miró alrededor evitando deliberadamente a ambos Autobots mientras todos se saludaban. Las luces eran más suaves en esta sala. Amplia, circular, con una terminal en el centro y varios otros muebles básicos para acomodar a los presentes. Por mi saber, ciertamente este lugar estaba lejos de calificar para una sala de guerra, pero tampoco cumplía con lo que era una sala de estar. Resumiendo, el espacio entero pareció optar por un punto intermedio entre ambas ideas. Lo mejor de dos mundos. Citó entre varias otras reflexiones. ¿Qué? Esa fue mi inteligente respuesta una vez se aclaró mi mente. Alrededor, los Autobots y adolescentes formaron un semicírculo conmigo como centro, su atención expresamente dirigida a mí. ¿Cuándo se movieron? Esa es una pregunta válida. Mirando a izquierda y derecha es que puedo sentir el escrutinio de cada par de ojos, ópticas en el caso de los Autobots, que me inundan con energía nerviosa. Al menos, busco consuelo, la mayoría está exenta de recelo, pero la pregunta ahora es ¿qué se supone que debo hacer? Mierda carajo. Sin preámbulos, Optimus dirige la conversación hacia la faena del asunto, el gato en la bolsa, o sea yo. Pese a su tamaño, Optimus tiene un lenguaje majestático, sabio y muy respetuoso, casi como un caballero de justa índole, sus palabras lo reafirman. No obstante, todo su diálogo se resume a, necesitamos una explicación razonable, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? Y demás eran las preguntas no formuladas pero adyacentes en las mentes de los que forman el semicírculo en la habitación.
Volviendo al presente, respiró y, seguidamente, bajó la vista a la taza en mi mano mientras en su interior, el líquido oscuro refleja mi rostro y cruzamos miradas. Inhala. Esto es todo. Mentir es tentador, evadir la responsabilidad de explicar su existencia alguna vez ficticia para mí, todo eso, una mierda. Pero y no quiero, yo mismo estoy reacio a ello. Dejó el café en el suelo, todo a falta de una mesa de tamaño regular, y hablo. Mi nombre es Alex. En cuanto a lo que soy, hago una breve pausa, mirando directamente a Optimus Prime, luego al resto del equipo Autobot de humanos. Arcee, Cliffjumper, Bumblebee, Bulkhead, Ratchet, Jack, Miko y Raph. No soy de aquí. No de este mundo. Murmullos sutiles salen entre los chicos. Miko parece aceptarlo rápido, Raph procesa las implicaciones mientras Jack aprieta los labios, aunque las reacciones de los Autobots son más variopintas, sobre todo su escepticismo. No soy un alienígena, contrarresto la duda no formulada y enseguida me señaló de arriba a abajo y viceversa. Como ves, soy humano. Solo que, de una versión distinta de este universo. Llámenlo una realidad paralela, otra tierra, otra dimensión u otro nosotros. Ratchet susurra, imposible, con incredulidad que comparte con otros de los presentes y enseguida me cuestiona con mirada férrea. No. Me niego a creerlo. Ayer respetamos mantener nuestras dudas para darte la oportunidad de explicarte hoy, pero esta mentira fantasiosa es insultante. Optimus. Tú y todos en el equipo vimos cómo en un principio era un Cybertroniano antes de... Me señala el robot médico sin idea de cómo referirse a mi persona. De ahí, para sorpresa mía, Raph intercedió junto a Jack y Miko, o bueno, más o menos. Perdón por la ignorancia, pero ¿no se supone que ustedes también pueden hacer eso? Digo, ¿ya pueden convertirse en autos, por qué no en personas? Ese fue Jack quien miró entre los Autobots y yo después de que Raph preguntara. Entonces Miko concluyó por el trío dando un paso decidido. Sí. ¿No es normal que puedan aparentar ser humanos? No, refutó Ratchet cortantemente, a lo que siguió una serie de asentimientos de sus compañeros. Y esa fue mi entrada. La respuesta a lo que puedo hacer y por qué, es por esto, muestro el Omnitrix prototipo en mi muñeca ganándome las miradas escrutadoras del grupo. En especial, los Autobots con sus grandes cuerpos tuvieron que agacharse y acercar sus rostros para ver el dispositivo. Este artefacto empezó Optimus. Es mi seguro de vida en mi viaje indeseado, proporcionó con una leve mueca en la última parte. Es un reloj, dijo Bulkhead sin entender qué tenía de especial lo que les estaba mostrando. Bumblebee al otro lado pito de acuerdo, aunque dejando en claro su postura de esperar y ver, lo mismo que Arcee y Cliffjumper. Es el Omnitrix, al menos un prototipo de él, empiezo, midiendo mis palabras a continuación. Su propósito es establecer la paz por el universo a través de la comprensión mutua entre especies y como tal, me permite hacer esto. Sin darles tiempo para reaccionar, agarré el reloj y giré la esfera, los triángulos que forman el reloj de arena se desplazaron hasta configurarse en un rombo el cual se iluminó. Sorprendidos y cautelosos, todos vieron la silueta proyectada. Un Tetraman, una especie humanoide corpulenta y de la cual su mayor característica son sus 4 brazos, origen de su nombre de héroe. Antes de que alguno de los presentes pudiera decir algo, activo el núcleo y enseguida un destello verde me solapa mientras siento la familiar sensación de ímpetu, estirón, adaptación y ajuste predecesor del poder surreal. En un segundo, mis músculos ganaron masa y volumen a la par que ganaba un tono rojizo en la piel. Dentro, la testosterona segregada a mares por mi organismo me hizo ganar una fuerza inhumana, de ahí, un segundo par de brazos inferiores surgieron espontáneamente mientras mi esqueleto junto al resto de mis órganos se reorganizaban. Al final, el Omnitrix creó un uniforme blanco y negro, lo clásico manda, en lo que este mismo se transferencia de mi muñeca a mi hombro. Ahora erguido con una nueva altura de 20 metros, tuve que contener el grito tradicional seguido a la transformación. ¡Wow! Expresaron pasmados los 3 adolescentes, siendo de lejos los más impresionados de buena manera. ¿Qué demonios? Ese fue el grito de Bulkhead a la sorpresa, acompañado por el pitido de Bumblebee y el cañón desplegado por Arcee hacia mí. Caray, quise decir, sin embargo obviamente no era la mejor respuesta. Entonces, en cambio tosí para rebajar la tensión entre los guerreros de metal. Tos. Así que... Esta es una de las 10, me interrumpo. Bueno, ahora 11 transformaciones a las que puedo acceder hasta el momento. Expliqué, mi voz más gutural y rasposa.
Y es que debido a mi edad, la mayoría de mis transformaciones estaban más cerca de las de Ben 10,000 que a las de sus contrapartes juveniles. Para demostrar mi punto, tocó el símbolo del Omnitrix en mi hombro con una de mis manos y enseguida cambió otra vez. En esta ocasión, bestia. Rugido. Respiro, y noto el ambiente a través del olfato. En este punto, todos me siguen mirando y por mi lado, simplemente deambulo entre ellos. Aquí, los niños me ven como eso, una bestia, aunque el miedo pronto se desvanece y da paso a la emoción, tocando mi pelaje y todo eso. Miko incluso instó a los demás a montar mi lomo, cosa que no rechace dado que lo había hecho antes, pero los Autobots y desde su perspectiva debo parecer un cachorro, incluso con los 3 niños a mis espaldas aferrándose a mi pelaje atigrado. Después de un par de vueltas que dejaron satisfecho el deseo de emoción de Jack, Miko y Raz volví a mi forma original. ¿Entonces qué sigue? La pregunta escapó de uno de ellos, aunque no sabría decir quién la formuló primero. Lo cierto es que todo el proceso se sintió como un borrón. En el papel, debería haber registrado cada palabra, cada gesto, cada pausa, pero la realidad fue otra. Presentar mis orígenes, hablar del portal y de las implicaciones multiversales que arrastra mi presencia aquí y fue como empujar una avalancha con las manos desnudas. Lo hice porque tenía que hacerlo, no porque estuviera listo. Y sin embargo, para su crédito, lo tomaron con firmeza. Jack fue el primero en romper el silencio. No es que lo entienda todo pero al menos tiene sentido. Supongo. Raz, por su parte, solo asintió lentamente. Sus ojos decían más que sus palabras. Estaba procesando todo, al igual que Miko. Los Autobots, en cambio, guardaron silencio más tiempo del que me hubiera gustado. Ratchet fue quien habló finalmente, con la sobriedad de un ingeniero médico que sabe lo que implican las palabras que acaba de escuchar acompañada de incredulidad. No niego por completo lo que has dicho, aunque increíble y fantasioso. Ya has demostrado lo suficiente como para considerarlo una posibilidad. Pero si lo que afirmas es cierto, entonces apenas estamos rascando la superficie de algo inmenso y peligroso. Ante eso, los miembros del equipo asintieron. Solo Optimus se mantuvo en silencio. Su mirada serena parecía evaluar algo más allá de mis palabras. Quizá intentaba entenderme. O decidir en qué lugar ubicarme en este tablero de juego cósmico. Yo solo asentí, viendo al líder más alto retroceder y luego traer consigo un aparato del tamaño de la yema de sus dedos. ¿Esto es tuyo? Optimus extendió su mano, mis ojos se ensanchan y brillan, pues en ella hay un montón de chatarra y escoria fundida, algunos lo llamarían, arte moderno. Sí, lo reconozco y paso mi mano vendada por el metal deforme con sumo cuidado. Es mi portal. Esperaba ir recuperarlo más tarde. No sabía que lo tenían, supongo que les debo un favor por ahorrarme la tarea. Bufido. Ratchet obviamente estaba molesto más que nadie al momento que termine de hablar. Altanero y exasperado, como si le debiera dinero. No lo sabes, pero tu proyecto a medias hizo más que achicharrarse a sí mismo. También afectó nuestro propio medio de transporte y de paso mutiló nuestros sistemas, el cual, tuve que arreglar sobre la marcha de ayer. Cierto y también estaba eso y casi lo paso por alto. Culpable como era, una breve chispa de energía azulada recorrió el suelo. Todos la notaron. Antes de que alguien preguntara, incluido yo entre ellos, el peculiar dispositivo en mi bolsillo saltó al suelo y comenzó a reformarse. Polígonos color mate emergiendo, expandiéndose y reorganizándose a través del metal líquido, prácticamente idéntico al cambio de formas cybertronianas. Julio, digo y los demás escuchan el nombre desconocido. Frente a nosotros, el pequeño XMP3 ahora robot aracniforme de 6 patas se irguió con firmeza pese a su recién desarrollada motricidad, consecuencia de la simbiosis. Sobre su panel frontal, un holograma humanoide se materializó casi simbólicamente como si quisiera presentarse de una forma más relatable. Típico de Julio, sonrío para mí mismo a su escenificación tal vez demasiado inspirada de los medios audiovisuales que en algún momento le proporcione. La apertura fue culpa mía, dijo Julio con voz digitalizada, sin mirarme, dirigiéndose exclusivamente a los presentes con pecho alzado y mirada decidida. Hackeé el sistema por accidente. Estaba intentando comprenderlo, no destrozarlo. Fue un error de interpretación mío. Un nuevo silencio se instaló en la descomunal sala, que tiempo más tarde, gracias a los planos originales de la base comprendería que era la sala de misiles. Regresando al presente. Ratchet se quejó tomándose el puente de la nariz inexistente entre sus ópticas en lo que su lenguaje corporal decía, he visto suficiente de esta mierda.
Pobre desgraciado, podía simpatizar con el arquetipo de viejo robot cascarrabias. ¿Y ahora qué? El ambiente no tardó en cambiar, y otra vez todos se miraron los unos a los otros. El agente Fowler está en camino, dijo Optimus Prime dando un paso al frente con su tono grave e inquebrantable mirándome con una diferencia de altura de casi 10 metros completos. Él desea hablar contigo. Mierda. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 16. Antipolítico. Me niego. En un giro de 180 grados, las palabras salieron con el filo de una navaja oxidada. No fue un grito ni una súplica. Fue eso. Un no seco, absoluto, rencoroso. Apenas salió, sentí que mi garganta ardía como si hubiera escupido fuego. Y en mi cabeza en mi cabeza estaba en modo gremlin homicida. Quería agarrarme los pelos, estrellarme contra una pared o, ya puestos, prenderme fuego y terminar el día con estilo. Las migrañas no avisan, pero cuando llegan lo hacen como un tráiler sin frenos. Y esta venía con sirenas, luces rojas y la palabra política como si fuera una granada en el pecho. Dios. Política. Solo pensar en ella me hacía sentir como si respirara sopa espesa en una tarde de verano. ¿No te gusta la idea? La voz de Optimus flotó con esa calma de documental de National Geographic. Casi insultante. Bendito sea él, no es idiota. No. No me gusta porque es una pésima idea, solté, acompañando la frase con un manotazo que habría dejado huella si tuviera una mesa cerca. Nada de filtros. Ni diplomacia. Solo un cóctel de bilis recién servido directo a la cara del líder de los Autobots. Ya les di una rama de olivo hace un momento al abrirme. Dame la razón al hacerlo. Nos miramos. Estaba desafiando a una figura mítica, casi divina aquí por lo que sabía. Y aún así no bajé la mirada. Experiencias más estimulantes, como estar al borde de un universo paralelo y ver el vacío del mismo, por ejemplo, empequeñecieron esto. Los demás Autobots no dijeron nada, pero el cambio de posturas fue evidente. Se movieron como guardias que cierran filas en una corte medieval, a excepción de Bumblebee, que Dios lo bendiga. Miko tragó saliva en lo que sus palabras morían en su garganta. Jack frunció el ceño y cerró sus puños con ligera inquietud en respuesta a una situación de lucha o huida, mirando cautelosamente. Raph se escondió un poco tras Bumblebee, el más afable en opinión del menor, y con razón. Incluso Arcee afiló la mirada. Pero yo ya había hablado. El Omnitrix latía suave en mi muñeca. Bastaba con un gesto, pensamiento si quería que Julio lo hiciera, para convertir la escena en otro tipo de conversación. Una más violenta. Y aún así, nadie dio el paso final. Estás en tu derecho de tomar tus propias decisiones, Alex, dijo Optimus, sin perder la compostura, aunque juraría que un músculo invisible en su mandíbula se tensó un poco. No comparto tu desconfianza, pero puedo asegurarte que el agente William Fowler es un hombre de confianza. A pesar de su inactitud. Silencio. Un silencio largo. Cómodo solo para quien no acaba de darle un portazo verbal al robot más noble del universo Transformer, si hay otro desconozco de su existencia. Pensé en decir algo más, un remate sarcástico, una despedida elegante pero ya estaba hecho. Lo dije. Punto. Y tal vez, solo tal vez, había algo perversamente satisfactorio en ver a Optimus Prime, ícono viviente de la virtud, integridad y valor de la cultura popular, masticar mi negativa en tiempo real. Apuesto a que esto no le pasa a todos los días. No hubo discusión. Tampoco hubo súplica. Solo la ley del hielo. Fría. Pesada. Silenciosa. Y esta vez y fui yo quien la impuso. Pitido. Pitido. Un zumbido rojo amenazante partió el status quo con la sutileza de un martillo golpeando cristal. Primero fue el parpadeo de las luces de emergencia. Luego el aullido agudo, metálico e insoportable en los tímpanos, porque era tan ruidoso. ¿Qué es eso? Los adolescentes reaccionaron de inmediato como conejos a ojos de un depredador, exaltados, estaban apiñados el uno contra el otro en busca de seguridad de los guerreros Autobots. Cliff, Bumblebee y Bulkea, siendo los más amigables del grupo, se encargaron de disipar las dudas de los niños, y las mías, al explicar que era la alarma que avisaba la proximidad del helicóptero del gobierno. Estupendo. El infortunio me perseguía. Optimus giró levemente el rostro hacia el panel de control, sin apuro, como si no acabaran de activarse todas las alarmas de la instalación. Su voz, como siempre, sonó como si llevara siglos instruyendo órdenes con infinita paciencia, porque lo era.
Cliffjumper, Bulkea, Bumblebee, Arcee, acompañan a los humanos a reunirse con el agente Fowler. Corto y directo. Sin lugar a protestas pese a su existencia entre los presentes, literal, Arcee parece intentar freírme con su mirada en mi nuca, digno de un líder militar. Aunque la parte de los incluía también a los 3 adolescentes humanos que seguían en la base, todavía con la cara de quienes no sabían si acababan de meterse en una película o en una pesadilla. Arcee giró la cabeza hacia Miko. Esa mirada que decía más que cualquier advertencia verbal. Miko se encogió de hombros. Bumblebee emitió un pitido inquisitivo pero amigable, y Jack apenas asintió, con esa resignación de quien sabe que no tiene escapatoria. Raz ya estaba pegado a Bulkea, como un imán a una nevera. Por mi parte, me mantuve en silencio. Quieto. Disfrazado de estatua funcional con el holograma humanoide de Julio dispersándose a mi lado. Los 4 Cybertronianos se movieron como engranajes bien aceitados, juego de palabras intencional, el humor es bueno como mecanismo de afrontamiento. Se reagrupan en torno a los adolescentes y yo como si fueran guardaespaldas en un país hostil. Y honestamente, no estaban muy lejos de eso. Estaban en otro mundo después de todo, luchando una guerra nada menos. Raz por una vez no cargaba con su mochila, en cambio empezó a comunicarse con Bumblebee incluso yendo tan lejos como para entenderlo. ¿Qué tan inteligente era este niño? Jack caminaba con la espalda recta como si intentara parecer más alto en busca de demostrar su valía, el chico era un caos. Miko solo murmuró algo como, ¡qué emoción! O qué miedo, aún no me decido entre tantas otras frases que suelta la niña por segundo, mientras seguía a Arcee con pasos ansiosos junto a Bulkea detrás. En cuanto a mí, me quedé clavado donde estaba en la formación. Como si alguien me hubiera despojado de todo menos la clara presencia del pensamiento crítico para pasar a piloto automático. Julio al menos me seguía el ritmo con el pequeño y sutil tintinear de sus patas mecánicas contra el concreto. Julio, necesito algo. No deberíamos permitirle tanto margen. Descarado. Actúa como si nos estuviera haciendo un favor, empezó Ratchet, sin rodeos. Solo ha traído problemas desde que llegó e incluso antes de eso. ¿Y ahora lo vamos a proteger? ¿A él? Optimus permaneció inmóvil. Como si procesar una opinión le tomara más tiempo que a cualquier ser pensante. Lo estamos protegiendo porque aún no comprendemos el alcance de su naturaleza. Tampoco es malintencionado y, a su forma, nos está dejando en claro que nunca fue su propósito interponerse, respondió finalmente. Fue puramente causalidad lo que nos hizo chocar. Ratchet no compró ni una palabra. Sus ópticas se estrecharon. Optimus, si te conozco más que a nadie en este planeta, ¿tienes algún motivo para hacer esto? El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más cargado. Peligroso en sus matices. Optimus desvió la vista hacia la pared como si en ella estuviera proyectado el universo. Lo que voy a decir ahora, dijo, con una gravedad que hasta Ratchet no pudo ignorar. No lo repetirás. A nadie. Eso bastó para que Ratchet dejara de moverse. Y eso ya era decir bastante. Oye, dijo Cliffjumper mientras caminábamos por el pasillo en dirección a la sala base, su voz más casual de lo que esperaba. Antes sí parecía que estabas bien con hablar. Digo, en verdad dabas la impresión de haber consumido energón caduco con la expresión que pusiste ahí atrás, pero el cambio de un momento a otro me parece caótico. Detener. ¿En serio dijo eso? Quería reír pero mi rostro nunca cambió del gélido ceño fruncido que estaba proyectando. Me quedé quieto un segundo. Luego seguí caminando, intentando entender por qué me lo decía a mí y no a Optimus, Ratchet o a cualquier otro ser con autoridad en su momento, mientras el liso concreto y metal en las paredes daba paso a la piedra rugosa originaria de la misma montaña. Entonces caí en cuenta de lo obvio. Porque estaba genuinamente tratando de entender. Y eso, por algún motivo, dolía un poco más. Inhala y exhala y... Estúpido hijo de... Uf. El deseo de darme un palm face es fuerte. Solo un leve temblor en el brazo delató mis ganas de cubrirme la cara. Cliffy, ¿alguna vez has cuestionado a tus líderes? Bajé la voz, los pasos de los demás resonaban por encima de la pregunta mientras seguían adelante por el monótono pasillo. Como desearía haber recogido la taza de café a medio terminar antes de ser arrastrado fuera del salón. Te maldigo, yo de hace un minuto. Cliffjumper frunció el ceño. El tipo era terco, sí, incluso bocazas tal vez. Pero no estúpido. ¿A qué viene eso? Me mordí el interior del labio. Olvídalo, es solo desilusión que me arrastra hasta el día de hoy, le dije sin veneno.
sin sarcasmo. Solo, cansancio. Del tipo que no se va con una buena siesta. Y, sin embargo, sonreí lo mejor que pude a la desgana general. No dije nada más. Y Cliffjumper, afortunadamente, tampoco insistió, hurra por las pequeñas complacencias. El grupo se mantuvo en marcha. Yo caminaba un poco rezagado. Lo suficiente para no estar junto al núcleo del grupo, pero no tanto como para parecer deliberadamente aislado. Julio, en cambio, fue el único que se emparejó conmigo en el camino. Solo bastó un tenue destello del Omnitrix en mi muñeca consecutivo a él para sacarme una media sonrisa astuta. Perfecto. Con eso bastaba. El centro de la base ya se asomaba en el horizonte. Las paredes metálicas, luces algo más fuertes, esa atmósfera a medio camino entre hospital futurista y almacén clandestino de dimensiones absurdas. No podías oler la tensión pero casi podías saborearla. Tiene un regusto acerbo, y yo todavía no había trazado una ruta clara para salir lo menos sucio posible ante repentino aprieto. Ojalá tuviera un alien con alguna habilidad para sacarme de aquí, aunque de hecho todos tienen potencial de hacerlo. Swish. Sonó el abrir y cerrar de un ascensor desde la plataforma más alta de 3 niveles que acompañaban el espacio en su mayoría vacío ya propio de la construcción. Seguido de aquel ruido siguieron el eco inconfundible de unas pisadas, resultado de la naturaleza descomunal de la adaptada ex base militar. William Fowler, supongo, descendió como si alguien lo hubiera catapultado desde el infierno burocrático. Su ceño arrugado parecía tallado en piedra, su abrigo bien cuidado como el resto de su traje ondeaba como si hubiera viento, spoiler. No lo había, y su voz llegó a nosotros antes que el propio hombre de color. ¿Qué carajos hacen estos niños aquí? No les dije que esto era una instalación clasificada, no una excursión escolar. Hombre, lenguaje. Hay niños presentes. ¿Y qué? Giró la cabeza con ojos en blanco hacia la chica asiática, los demás hicieron lo mismo. ¿Ella en serio dijo eso? Miko no se movió. Más bien plantó los pies. Cruzó los brazos con el mentón en alto, y sus ojos lanzaron un desafío que casi se podía oír. Tenía esa energía de alguien que había escuchado gritos antes, y había gritado más fuerte de vuelta. Pero aún así, su mandíbula estaba un poco más tensa de lo normal. Sabía que esto era serio. Vulkea, apenas un metro más atrás, flexionó los brazos como si el cuerpo entero le hubiera respondido a la alarma de su instinto protector. Bajó la mano cerca de Miko, no encima, sino disponible. Gruñó y echó la cabeza al frente, su porte se volvió férreo y atrás quedó su faceta más tierna. Atrás. Enfatizó el demoledor robusto. Bumblebee soltó un bip largo y se giró levemente hacia Raph, como una madre pato cuidando a su patito para asegurarse de que estuviera bien, luego volvió a mirar a Fowler y alzó sus manos en un gesto pacificador para apaciguar las aguas. Por favor, todos, mantengamos la calma. Nadie le hizo caso. Yo, por mi parte, no me acerqué a propósito. Me quedé justo donde empezaba la penumbra al interior del complejo militar. Y ahí me quedé. Observando. Porque cuanto más tiempo pasara sin tener que hablar con el agente gubernamental, mejor. Comentario 1. Votar capítulo 18. Capítulo 17. Asociación. PSHHHH. Las puertas del pasillo lateral se abrieron con el sonido inconfundible del sistema neumático, un susurro industrial que cortó el aire con estrépito y solemnidad. Y como si la escena no pudiera intensificarse más, Optimus Prime y Ratchet hicieron su entrada con la solemnidad de una catedral rodante. No de golpe, sin prisa y sin ser afectados por la tensión visible. Prime avanzaba con esa calma. Ratchet lo seguía, visiblemente tenso. Se veía más pálido de lo normal, si eso era siquiera posible en un robot blanco con detalles rojos anaranjados. Fowler se giró como un recurso. Vi sus hombros tensarse, sí. Ya no era del todo profesional, sino frustración comprimida en traje y corbata. Pero igual disparó su pregunta untada veneno. ¿Puedes explicarme por qué hay 3 menores en este lugar? Vociferó Fowler, señalando a Jack, Miko y Raph sucesivamente como si estuvieran citándolos a un corte marcial. Esto es una violación de protocolo, Prime. Optimus no alzó la voz. Ni dio fruncir el ceño, creo. Solo bajó levemente la cabeza en esa manera suya de imponer autoridad sin levantar un solo decibelio al hablar, con el peso exacto para no tener que repetirla. Están aquí por su seguridad, agente Fowler. Han estado en contacto directo con fuerzas Decepticon. Su presencia en la base para su protección es necesaria. Fowler resopló.
Caminó de un lado a otro, como si necesitara convencer a sus propias piernas de que había una salida lógica. ¿Protección? Ni siquiera deberían estar involucrados. El hombre soltó. Es debido a los errores de tu equipo que están expuestos en primer lugar. Hubo un momento, corto, pero que de alguna forma se alargó más de lo debido. Bulkead dio un paso al frente. ¿Qué insinúas? Habló el Autobot robusto, su tono es el que uno adopta cuando está a un segundo de usar los puños para subrayar un punto, explícitamente molesto, más de lo que ya había demostrado segundos atrás. Obviamente tampoco le gustaba tanto el agente de gobierno como a mí, aunque por razones diferentes. Arcee y Ratchet, como dos de los personajes con las personalidades más duras hasta donde pude ver, alinearon sin decirle una palabra a su camarada verde escabeche, viendo insatisfechos al hombre negro. Arcee cruzando los brazos. Y Ratchet cerró su puño con lentitud. Los tres en conjunto derramaban una aura densa como metal fundido. Un paso más de Fowler, y esto se volvió personal, si es que no lo era ya. Yo solo observaba con ese tipo de rigidez que te enraiza al suelo. Sabía, que si alguien no cambiaba el tono pronto, el lugar pronto tendría que ser reconstruido a partir de escombros y ruinas. Eso sí, se evitaba un colapso total primero. Pero yo no sería ese alguien. Y entonces, lo hizo. Optimus se adelantó. No mucho. Solo lo suficiente para cortar el aire entre Fowler y el resto de su equipo. «Hay algo más», dijo, y su voz era más baja e íntima. Todos lo miramos, incluso yo. Luego, me miró y lo admito, tuve escalofríos. Él es uno de los nuestros. Un Autobot, y está con nosotros. Auge. No hubo explosión real, pero algo se fracturó en el aire. Una pausa se deslizó por la sala, como si de pronto todos estuviéramos atrapados bajo una pérdida invisible que nadie se atrevía a moverse. Las miradas no tardaron en caer sobre mí. Algunas directas. Otras apenas disimuladas. La mayoría, incómodas. Arcee fue la primera en reaccionar. Se giró con una precisión casi automática hacia Optimus, los ojos entrecerrados, la mandíbula marcada. ¿Un Autobot? Él. Pero, Arcee, dijo Optimus. Una sola palabra, pero tenía filo. El tipo de filo que no corta con rapidez, sino que advierte, como un cuchillo para untar mantequilla, no es filoso, pero sigue siendo un cuchillo. Arcee no terminó la frase. No porque se hubiera quedado sin argumentos. Simplemente, no era el momento. Y eso fue suficiente para el resto. No se dijo nada. No hizo falta. Pero el mensaje estaba ahí, tan claro como si lo hubiera gritado. Esto no se discute. No en público. No así. Bulkead presionó los puños. Sus hombros tensos hablaban por él. La mirada que me lanzó fue más de confusión que de desprecio, como si buscara en mi silueta alguna explicación visible. No lo encontré. Ratchet cruzó los brazos con lentitud. Exhaló por la nariz, ese tipo de suspiro que no busca alivio sino resignación. De todas las cosas que podían salir mal hoy, murmuró, sin mirar a nadie en particular. Encontrando más atractivo ver el suelo debajo de sus pedales, pies, que cualquiera en la habitación. Bumblebee soltó un pitido bajo, breve. No alarmado, pero sí perplejo. Su cabeza se ladeó ligeramente, como si intentara ajustar el ángulo hasta que la situación tuviera sentido. No lo logró. Cliffjumper, en cambio, permaneció inmóvil. No dijo nada ni se alejó de su lugar. Solo me observaron. Con cierta quietud que no sabía si interpretar como sospecha o irreserva. Era el tipo de postura que uno toma cuando prefiere ver hacia dónde se inclina la tormenta antes de decidir si abrir el paraguas o dejarse mojar. Entre los humanos, nadie se atrevía a hablar aún. Miko entrecerró los ojos con esa mezcla suya de incomodidad y curiosidad. Jack no apartaba la vista de Optimus. Y Raph parecía haber suspendido todos sus procesos internos para enfocarse exclusivamente en no parpadear. Y ahora me doy cuenta de la suerte que tuve al no ser la parte receptiva de esta faceta del líder Autobot cuando nos reunimos hoy por primera vez hace unos minutos, lo cual, en retrospectiva, solo vuelve patético mi anterior orgullo tras el acatar del Prime. Y no se me escapa la ironía. Karma, supongo, ya he tenido suficiente de él en la vida como para notar cuando me lanza un golpe. Al menos es un choque ligero, lejos de un co. La verdad es que apenas si estoy empezando a ser consciente de lo humilde que puede ser esta versión de Optimus Prime. Es desconcertante, pensar que sabes cómo actuar a una persona porque la viste desde lejos a verlo cara a cara.
Sin embargo, yo estaba justo en el centro de ese nudo de miradas y pensamientos y cosas no dichas. Me sentí como un punto mal ubicado en una gráfica. Como una variable que no pertenece a esa fórmula o regresar a mis días en la escuela. Escalofrío. Lo peor era que yo una parte de mí no podía culparlos, la misma que le sonreía a las personas que veía en la calle sin ningún otro motivo más que expresar felicidad y buena voluntad. ¿Eso está en serio? Insistió Fowler, ahora girando la mirada entre Optimus, yo y el resto. ¿Me estás diciendo que este muchacho es qué, un infiltrado? ¿Un agente encubierto? Optimus no se mueve. Digo que está con nosotros, repitió con exactitud quirúrgica el muy desgraciado. Gracias por el apoyo, Prime. ¿Una nota de advertencia la próxima vez? ¿Un post-it, al menos? ¿No? Bueno, púdrete. Mi mente estaba tratando de ordenarse, ajustarse y maniobrar esta curva traicionera metafísica. Lo único que me mantenía en pie era el hecho de que nadie, aún, me había llamado mentiroso. Y la verdad ni siquiera había abierto la boca. La presión me bajó de golpe, me habían puesto de protagonista otra vez. Carajo, ¿por qué existir es tan complicado hoy en día? Uy, dije finalmente, no tan inteligente, aclarándome la garganta en vez de sacar el dedo medio para restregarlo a la realidad misma como en realidad quería hacer. Esto era una prueba y encontré frustrante tener que seguir la corriente porque no tenía una mejor solución que la que Optimus proporcionó tan oportunamente ni por asomo. Levante la muñeca. El Omnitrix respondió con un nivel de pulso, verde y constante. Un tic que resonaba más en mi pecho que en el aire. Me pregunté, por un segundo demasiado largo, si era buena idea. Si eso me ayudaría o solo terminaría de condenarme. Giré el dial, y lo presioné pese a las dudas. La transformación no fue ruidosa, pero sí pesada. El sonido del metal reajustándose en capas, de la energía fluyendo por un cuerpo que aún me resultaba ajeno, llenó el lugar como una presencia sutil pero imponente. Mi forma cybertroniana tomó el control. Me elevé apenas unos centímetros, lo suficiente para que el cambio fuera evidente. Mis piernas se alargaron, mi torso se solidificó, mis manos perdieron su calidez orgánica. Y al final, ya no era Alex. No del todo. Autómata, dije la palabra por inercia después de familiarizarme. En realidad, era un buen nombre para esta forma. Fowler fue el primero en hablar después de mi pequeño lapsus, rodeándome con la vista en alto hasta volver a su sitio. Bueno, eso sí es nuevo. Y vaya que lo era, pasar de humano a cualquier otra especie alienígena es un espectáculo de circo. Un destello y boom. Tienes una especie del espacio exterior en tu cara. Obviamente este truco no iba a pasar de moda en el corto plazo, tal vez nunca lo haga. Un buen rompehielos por lo que ha demostrado, al menos es mejor que la estrategia de toser y preguntar por el buen clima. En fin. Eso no lo hace uno de nosotros, murmuró Ratchet por debajo de la frecuencia audible estándar, pero debido a mi audición mejorada lo puede entender, como el resto de los Autobots que hicieron espacio para mi nuevo marco. Solo los 4 humanos eran ignorantes, posiblemente escuchando un grudido. ¿Cuántas veces me insultó este tipo sin que me diera cuenta? Pensé, de repente recordando los constantes gruñidos del médico. La respuesta es incierta. En eso, Optimus giró apenas la cabeza en la dirección del médico cascarrabias. Solo lo miró y bastó, wow. No, dijo a la misma frecuencia audible para los suyos, no sabía si él o el resto eran conscientes de que ahora también podía escucharlos. Pero tampoco nos hace menos responsables de él. Un suspiro se escapó de Ratchet. Era más parecido a un escape de vapor que a una expresión emocional. Los demás no dijeron nada. Solo se reacomodaron en sus posturas, como si algo hubiera cambiado sin permiso y ahora todos necesitaran ajustar su visión del mundo, el cual es el caso. Yo no me moví. Me quedé ahí, sintiendo cada cable, junta metálica y curva forzada de mi nueva anatomía con más calma que la primera vez. Me sentí expuesta. Fowler se pasó una mano por la cara, como si necesitara borrar la imagen que acababa de presenciar. No, tacha eso, lo estaba asimilando, aunque también bien podría ser epilepsia, no lo sé, no entré a la universidad. Voy a necesitar y algo, dijo. Informes. Protocolos. Cualquier cosa con palabras y sin luces brillantes por el amor a Dios. Los tendrán, respondió Optimus. El agente soltó otro suspiro, esta vez más audible. Sus hombros bajaron un poco. Como si aceptara que el caos ya estaba aquí y lo único que podía hacer era organizar el desastre a través de restos de basura y migajas hasta tener algo remotamente congruente. Entonces alzó la cabeza, aunque algo lento y deliberado.
Los quiero a ellos de vuelta en la escuela tan pronto como sea viable, agregó, señalando a los adolescentes con mirada seria, dura como el acero reforzado que llenaba la base. Luego hizo una pausa, como una idea tardía. A salvo, su seguridad ahora es prioridad. Si esos tipos Decepticon están de regreso y ellos tres son vulnerables incluso con tu cuidado, tendré que intervenir. Miko bufó. Jack no discutió. Raph simplemente bajó la mirada, lo que para él era lo más cercano a sentir. Entiendo. Bulkea, Arcee, Bumblebee, la voz de Optimus volvió a llenar el espacio, clara pero suave. Acompáñenlos. Los Autobots mencionados se movieron entre algunas quejas en sus miembros, al fin y al cabo tenían una tarea, les gustara o no. Ya verían cómo se las arreglaban después con todo el asunto. Cliffjumper por su parte no se movió. Yo patrullo. Dijo, sin molestarse en mirar a nadie en particular. Ratchet tampoco se fue. Lo suyo era la base. Y en ese momento, parecía más cómodo entre computadoras que entre personas. En cuanto a ti, Fowler me devolvió la mirada por encima de su hombro ahora desde lo alto de la plataforma que había subido sin que nadie se lo impidiera. Bienvenido a la Tierra supongo y asegúrese de no causar problemas. Y se fue por el elevador que alguna vez lo trajo. Tomándolo como una señal, uno a uno, todos se alejaron, y cuando se fueron, el silencio volvió a caer. Solo quedamos Optimus, Julio y yo, ahora regresando a mi forma humana. Por un momento, pensé que Optimus diría algo, pero solo se quedó ahí, con la mirada fija en un punto invisible de la sala, como si buscara respuestas en las sombras. Fui yo quien habló primero. Gracias. Optimus asintió apenas, pero siguió mirando al frente. No es gratitud lo que busco. Igual la tienes. La respuesta no lo sorprendió. Tampoco lo animó, en cambio se tomó un segundo más, o quizás 10. Y luego por fin me miró para seguidamente marcharse. Espera. Tuve que correr detrás de él, un solo paso suyo ya me había sacado al menos 8 pasos de los míos. Cuando se detuvo, sabía que tenía su atención, así que hablé, más serio que nunca. Hace rato dijiste que no compartías mi desconfianza, que confiabas en Fowler y tal vez el hombre tenga mérito. Pero ahora déjame mostrarte por qué no me gusta tener que involucrarme con el gobierno. Con eso dicho, Julio, que por fin pudo ponerse al día con respecto a ambos, saltó a mi hombro y de su interior expulsó una unidad US que anteriormente forma parte de su armazón original y, el cual ahora yo sostenía con cautela. ¿Sabes? Este país se jacta de ser la tierra de los libres. Uno de los mejores del mundo, quizás el mejor según a quien le preguntes, y lo admito, aunque me duele en mi orgullo, este país ha conseguido muchos avances y progresos. Pero tú debes saber, Optimus, que la libertad implica muchas cosas y entre ellas, está decidido a hacer el bien o el mal y... Silencio, dejó de hablar, buscando hacerle entender a la persona frente a mí la gravedad de lo que digo. Entonces, al cabo de 10 segundos, le extiendo la mano con la Usbal Prime. Solo, lee esto. Son archivos, vídeos, documentos, órdenes y demás información oculta que no pueden ver la luz del día pertenecientes a varios de los países influyentes del mundo, Estados Unidos incluidos. Y esto es solo la punta del iceberg, miro el USP con disgusto. De lo que hay aquí, el asesinato, abuso de poder, malversaciones, violaciones, crímenes de guerra y desarrollo de armas para diezmar poblaciones son más abundantes. Meneo la cabeza, incluso algo desesperanzado. Di un paso hacia él y extendí el USB por última vez. Optimus lo tomó sin apuro, solo lo sostuvo, como quien recibe algo que sabe que aún no entiende y pero que va a tomarse el tiempo de hacerlo. Y eso, por sí solo, ya decía más de lo que cualquier respuesta podría ofrecer. Me di media vuelta. No soy malagradecido. Me salvaste el pellejo ahí atrás como te haces idea. Hago una pausa. Por eso y mientras estoy aquí, estoy a tu disposición como un Autobot, tal vez sea extraoficial, pero hasta que logre regresar a mi hogar haré mi parte justa por ayudar. En eso le doy un pulgar en alto con una sonrisa que no es del todo una sonrisa. Confía en mí. Soy bastante capaz. Suspiro sin respuesta. ¿Lo tomaré como un shock? Me sentía agotado, del tipo que uno tiene después de haber soltado un gran peso de sus hombros o conciencia. Lo que sea. Voy a buscar a Cliff si no te molesta, el tipo me agrada, dije a través de pasos pesados. También necesito algo de comida, tal vez me haga más café y... Me reí sin ganas. Optimus siguió sin responder, solo acercándose con lo más cercano a un ceño fruncido en su rostro.
Y con eso, me fui esperando encontrar al guerrero barra buscador rojo cornudo, sin importarme lo que estuviera pasando por la mente del kibertroniano más alto que me miraba marchar. Minutos atrás, poco después de la salida de los Alex y demás lo que voy a decir ahora, dijo Optimus, con una gravedad que hasta Ratchet no pudo ignorar. No lo repetirás. A nadie. Eso bastó para que Ratchet dejara de moverse. Y eso ya era decir bastante. Ambos se miraron a los ojos, ópticas, del otro, y entonces, Ratchet pasó. Tenso, dejó de lado su familiaridad con Optimus, dado que ya no le hablaba como su amigo, no del todo, sino como Prime, y como tal, su superior. Entendido y, dijo. Optimus permaneció serio, pero su presencia atenuada por el bien de ambos. Ratchet, ¿sabes cuál es mi historia? Antes de Megatron y Optimus Prime, solo éramos D-16 y Orion Pax, amigos, casi hermanos con ideas de cambiar el estancado sistema de casta que estancaba a Cybertron. Optimus hizo una pausa, comedido por el pasado y sus vivencias de antaño. Ratchet no lo interrumpió porque entendía a lo que se refería su compañero y líder, después de todo tenía empatía, que Alex lo dudara es otra cosa. Pues pese a lo que los textos dicen, la era de oro de Cybertron no estuvo exenta de polémicas, sobre todo en su final, y Ratchet lo sabía, por ejemplo. La plaga del óxido que diezmó y destruyó cada planeta colonia a la que llegaba, el posterior desmantelamiento total de la red de puentes espaciales por miedo a la plaga que dejó varados a miles de millones de Cybertronianos fuera de Cybertron y el descenso gradual pero constante de nueva vida Cybertroniana por parte del pozo de todas las chispas. La implementación del sistema de castas por parte de Sentinel Prime fue solo otro clavo en el ataúd, dando pie a la posterior era del óxido, el preludio para la Gran Guerra. Aún así Ratchet no vio el momento para que Optimus se aclarara entre el pasado y su debilidad, porque eso era, con el humano llamado Alex. Un gruñido bajo salió de Optimus, claramente a su estilo único y controlado pero aún así, reticente y no menos impresionante. Obviamente esto era algo difícil. En ese entonces ignoré las señales, inconsciente del problema que rodeaba a D-16 y en lo que se convertiría. Él era bueno Ratchet, pero terminó así y no pude evitarlo. Ahora veo mi sombra y la de D-16 en ese humano, Alex. No es igual, lo admito, pero ya viste su potencial, y honestamente, no quiero verlo convertirse en otro Megatron. No esta vez. Nota de autor: si quieres puedes saltar la ola queridos lectores. Esta es una actualización barra reedición del capítulo 17. Y wow, 17 capítulos con un total de 44.000 palabras, eso es algo y bien, en cualquier caso mi objetivo con esta reedición es agregar algo de contenido que consideraba que hacía falta en el texto, si no, es un poco laxo el desarrollo que tome en cuenta para este evento, espero y sea de su agrado. En cuanto al siguiente capítulo y bueno, ya tengo un esquema básico así que esté bien, espero y pueda publicarlo la próxima semana, ya me comprometí, pese a mi trabajo y quehaceres del hogar. Y si no es mucho pedir me gustaría saber sus opiniones a través de reseñas, siempre que sean constructivas, las cuales me ayudarían muchísimo, ya sabes, en la actualidad mi obra no tiene calificación en Webnovel por falta de ellas. Gracias por seguir leyendo esta historia. Es increíble tener gente a la que le interesa genuinamente. Se desprecia autor Sama. Kao comentario 0 comentario. Votar capítulo 19. Capítulo 18. Ventilar problemas. Silencio. Actualmente es de noche en el puesto de avanzada Autobot Omega One. Todas las luces están apagadas, incluyendo la del cuarto en la cual me hospedo. Sin embargo, sigo despierto, acostado encima de la única mesa del lugar, con mi actual ropa puesta como única cobertura y los ojos fijos en el techo en medio de la oscuridad. Pensando, inquieto con un problema volviendo a mí después de haber resuelto lo que debió ser otro día trascendental. Últimamente he tenido muchos de esos. Pero no importa en este momento. El aire me asfixia en su encierro, aunque solo es parte de la razón por la que estoy despierto. Me pican las manos por el ansia, el cuerpo en general, pero nada comparado al taladro metafórico que penetra en mi cabeza. Un tornado de ideas y recuerdos, que, al contrario de la quietud del lugar, gira y gira hasta regresar al mismo punto de partida. Inútil, miserable e inepto. Después de un día tan y bueno, excepto por el inicio, el disfrutarlo con tanta calma traía una sensación de contradicción. Maldita sea, ya basta de esta estupidez, me quejé entre murmullos, mirándome las manos en crítica. Desprecio debió de emanar de mis pupilas si es que alguna vez los viera mientras apretaba los puños. Al diablo, estaba harto. Traqueteo.
El crujir de la mesa fue estruendoso en el silencio de la habitación, su eco reverbera por mis tímpanos como pequeñas trompetas que acompañaban mi paso gracias a la acústica de las paredes. Entonces el recuerdo comenzó como una imagen difusa, acompañada por el zumbido constante del motor de Cliffjumper. La vibración, lejos de molestarme, se había convertido en una especie de metrónomo relajante. Estaba sentado en el asiento del copiloto dentro del modo alterno de Cliff, con una bolsa de papel grasosa entre las piernas y los dedos cubiertos de sal y aceite. Una hamburguesa masticada a medias colgaba de mi mano izquierda, mientras mi mirada se perdía a través del parabrisas hacia la nada dorada del desierto. La radio estaba apagada. No había música, solo el rugido del motor y el crujir ocasional del envoltorio de papel arrugándose en mis manos. Era extrañamente terapéutico. Acabamos de salir de la ciudad con camino a ninguna parte mientras Cliff retomaba su tarea de reconocimiento y guardia momentáneamente en pausa por mi necesidad de alimento. De otra forma, sin mi petición, hubiéramos seguido viendo el mismo paisaje como ahora. Y ahí estábamos. Por unos minutos, nadie dijo nada. No hacía falta. El mundo era simple en su desierto mientras estaba aislado de él. Pero Cliff no era precisamente alguien que se llevara bien con el silencio por mucho tiempo. ¿Sabías que masticas como si estuvieras negociando con el universo? Es muy dramático, dijo Cliff desde algún lugar a mi alrededor, rompiendo la calma como si llevara rato esperando el momento justo. La señal más obvia de su charla era el propio panel destellando al ritmo de su habla. Por mi parte solo mastiqué sin apuros, saboreando la textura familiar del pan, la carne, el queso y la lechuga con jitomate y cebollas que conformaban mi comida. Tragar. En mi opinión. Dramático es un musclecar parlante llevándome por el desierto, respondí. Touché, dijo Cliff. Aunque si vas a utilizarme como un taxi glorificado y comer con tanta solemnidad, mínimo comparte algo, hombre. Dejando la hamburguesa un momento, negué con una mueca. ¿Y cómo pretendes comer? Señaló la hamburguesa, como si la lógica fuera un arma afilada, obviando el pequeño detalle de que Cliff no podía digerir nada que no tuviera energón, aceite para automóviles o algo de metal. ¿Pero dónde está la gracia en eso? Sin esperar respuesta, tomé un puñado de papas grasientas y, con toda la pompa de un camarero en una cena de gala, las deslicé por encima del envoltorio abierto. Pero adelante, ten, dije con una sonrisa maliciosa, dejando caer las papas sobre el tablero con un golpe seco y escénico, como si estuviera ofreciendo un sacrificio a un dios muy particular del motor. Imagina que las probaste en toda su gloria grasienta. Las frituras rebotaron una vez, dejando un rastro de sal, actitud y algo de descaro sobre el panel oscuro. De ahí el interior del auto parpadeó al recibir el gesto. Luces tenues en los indicadores reaccionaron como si estuviera considerando mi ofrenda. Cliff, en lugar de molestarse, soltó una risa breve, forzada, de esas que vienen con una sacudida de aire estático y resignación. Mientras tanto, yo revolvía dentro de la bolsa buscando una servilleta, limpiando el aceite que me cubría las manos como si fuera culpa de él. Oh, gracias. El simulador de sabores integrado en mi memoria lo aprecia, dijo Cliff, con su voz rebosando sarcasmo contenido. ¿En serio? Pregunté, levantando una ceja junto con el leve temblor de mi labio en alegría. No, respondió seco, sin siquiera darme el gusto de fingir sorpresa. Lo suponía, sonreí. Idiota. El silencio volvió a instalarse con naturalidad entre los dos, como un viejo hábito que ya no molestaba. Terminando de limpiarme los dedos con la servilleta arrugada, mi buen humor continuó mientras me inclinaba y retiraba las papas del tablero. Algunas migajas quedaron atrapadas entre las rendijas del panel, así que las barrí con la palma abierta, fingiendo que no escuchaba las quejas sin malicia de Cliff por manosearle el salpicadero. La hamburguesa ya estaba algo fría cuando terminé con el desastre de papas fritas, sin embargo aún sabía bien cuando me recosté de nuevo en el asiento del copiloto. Masticaba con lentitud mientras veía el desierto seguir deslizándose al otro lado del parabrisas. El rugido del motor volvía a ser el mismo metrónomo de siempre, marcando el ritmo de un mundo en pausa el cual simplemente observe al margen, ahora con un sentido de ligereza. Por cierto, dijo Cliff luego de un par de minutos en silencio. Arce me compartió hacía tiempo algunas noticias humanas que llamaron su interés. Las leí, son irreales, no dije nada. Él continuó. Adivina, al parecer hay un crustáceo humanoide apagando incendios y salvando gatos en Brasil. Muy discreto todo, en realidad es tendencia. Pero ahora tengo una ligera sospecha. ¿En serio? Respondí, sin dejar de mirar por la ventana.
No pude evitarlo. Me reí. Y Cliff no dejó pasar la oportunidad. Vamos, muéstramelos. Ya hiciste alarde del tipo rojo y la bola de pelos naranja con el equipo. Déjame ver al veloz. Lo miré de reojo. Dudé. Pero al segundo siguiente miré el Omnitrix bajo una sonrisa dentuda y desafiante. De acuerdo. Uf. Fueron solo 7 pasos para alcanzar el interruptor de la luz. Sin embargo, parecían horas comprimidas en segundos. Cerré los ojos con anticipación. Levantar la mano y encender el interruptor fue mundano, pero ajeno por las dimensiones del cuarto que aún desconocía en comparación a lo que mi memoria dictaba por costumbre. Al instante la luz me cegó. Aunque no tan chocante, aún así el brillo penetró en mis párpados. Incluso sentí el brotar de humedad en respuesta de mis lagrimales como contingencia a lo que mi cerebro tradujo como irritación en esa milésima de segundo. Maldita sea, este cuarto en concreto tenía una iluminación potente a diferencia del resto del puesto de avanzada. La luz siguió encendida apenas unos segundos, pero en ese instante era como si el calor del sol del día me acariciara de nuevo. Sentí una punzada en el estómago. Apreté los párpados, irritado más por mí mismo que por la luz. No podía seguir así. Ya estaba cansado, como si cada pequeño momento de respiro fuera una traición al Alex que según yo debía estar luchando, reconstruyendo y escapando de regreso a su hogar. De pronto el recuerdo me alcanzó. No lo detuve. El paisaje se abrió a una curva amplia del camino, donde un canal artificial se arrastraba a la distancia. El cauce era estrecho, y el agua turbia y estancada reflejaba apenas el tono celeste del cielo. Ningún lugar digno para un espectáculo, pero no disminuí la velocidad. Fui el primero en llegar, la arena levantándose detrás de mí mientras frenaba en mi forma de XLR8 con un desliz elegante a un par de metros del borde del canal hacia un espacio despejado entre la grava. Me tomó menos de un segundo salir de la transformación. El Omnitrix se estaba recargando. Mis pies se hundieron apenas se hicieron espacio en la gravilla suelta. Estaba algo acalorado y ligeramente desorientado después de tantas carreras, pero mi sonrisa aún arrastraba el sabor de la victoria. Apenas unos segundos después, el rugido de Cliff se oyó acercándose hasta que aparcó justo detrás de mí, soltando una nube de polvo que el viento arrastró hacia el agua. ¿Aquí? Pregunté, limpiándome el sudor inexistente de la frente con la parte interior del brazo en lo que miraba hacia atrás. Perfecto para un ensayo sin público, respondió Cliff mientras comenzaba a cambiar de forma, los paneles de su carrocería separándose. Noté que no se transformó con la rapidez habitual. Se tomó su tiempo. Tal vez para no romper el momento. O tal vez porque, como yo, no quería que se terminara tan pronto. Tienes suerte de que no apostamos nada, dije, sacudiendo los brazos como si acabara de bajarme de una montaña rusa. Habrías perdido más que tu orgullo. Orgullo tengo de sobra, replicó él. Estaba más interesado en ver si ese alien tuyo era puro ruido o si también corría. Admito que la respuesta me ofendió un poco. ¿Por lo rápido? No, Cliff cruzó los brazos y giró la cabeza hacia el canal. Por lo mucho que me divertí. Me quedé en silencio, sin saber qué decir durante un momento en búsqueda de palabras. Al final, solo miré alrededor. ¿Y ahora? Pregunté, aunque algo en mí ya sabía la respuesta. Cliff hizo un gesto con la cabeza hacia el agua, donde una corriente tímida se movía entre juncos y piedras. Ahora me enseñas si el crustáceo ese también sabe nadar. Me reí. Eso es bueno, se llama amenaza acuática, para tu información. Activé el Omnitrix, que ya se había recargado. Y entonces me dejé llevar. Una luz verde chispeó brevemente entre mis dedos antes de que presionara el núcleo con un golpe seco. El zumbido del Omnitrix resonó profundo en mi brazo cuando el dial giró. Una luz verde brotó del centro y me envolvió en un destello brillante que cubrió mi cuerpo de pies a cabeza. Sentí la transformación antes de verla. Mi piel se endureció con una tensión gomosa mientras el rojo oscuro se expandía por mi cuerpo como tinta derramada. Mis piernas se engrosaron, tomando una forma tubular, rematadas por pies con espinas grises que se anclaban al suelo con una firmeza inesperada. Detrás de las pantorrillas, pequeñas púas retráctiles brotaron con un impulso reflejo, adaptándose a mi nueva fisiología. Mis brazos se alargaron y endurecieron. Desde los hombros hasta los codos emergieron picos similares, acompañados de manchas negras sobre el fondo rojizo. Las manos se reformaron con 4 dedos anchos, garras gruesas al final y orificios circulares en las palmas. Válvulas orgánicas de presión listas para disparar agua con violencia. El torso se expandió.
La parte inferior tomó un tono gris acerado, cubierto por una coraza dura con dos espinas laterales que emergieron como si custodiaran un núcleo interno. Cada parte encajó como piezas de una maquinaria diseñada para funcionar bajo presión. Abrí los ojos. El mundo era el mismo, pero más denso. El agua me llamaba. Mi boca, ahora una franja gris inamovible, hizo eco de mi voz. Sorpresa. Y al instante expulsé un chorro de agua a presión de mis palmas en dirección a Cliff. Cuando regresé al presente, me miré las manos. Apretando y cerrando, la sensación fantasmagórica de haber tenido el agua a mi completo control. Ja. Es siempre el asunto, ¿no? Control. Comentario 1. Votar capítulo 20. Capítulo 19. Otro día para recordar. ¿Sobrevivir en lugar de vivir o era al revés? Escuché esta frase hace años. En ese entonces esas palabras ya tenían peso, pero nada en comparación a ahora. La respuesta para mí era clara desde el primer momento: quería vivir, es obvio. La mayoría del mundo aspira a ser alguien de sí mismo. En esos años tenía la vida resuelta, un plan, y un futuro. Durante toda la segunda mitad de mi educación, yo estuve en la cima. La secundaria, la preparatoria, adiós. No había nada que me detuviera. Como extraño esos días y, incluso si el mundo ardía en desesperación, seguía adelante lo mejor que podía, porque podía. Sufrí, me enojé, me entristecí y me alegré durante ese tiempo, pero lo logré pese a los baches. Básicamente cumplí mi propósito. Pero después, ¿qué pasó? ¿Por qué no podía dar el siguiente paso? ¿Por qué me atasqué? Se formó un nudo en mi garganta. Quiero volver a vivir. Respira. Tomé una bocanada profunda del aire seco del desierto y miré al cielo. Ya eran pasadas las 5. Aunque el sol seguía en lo alto, su luz empezaba a suavizarse, como si también estuviera cansado del día. Las sombras se alargaban sobre la grava y las piedras del canal, proyectadas como trazos de carboncillo sobre un papel viejo. Cliff y yo estábamos lejos de la civilización, en un claro rodeado solo por zumbidos de insectos y el eco de nuestra risa pasada. Después de nuestra propia versión del gato y el ratón, el ambiente había quedado cargado de esa electricidad tenue que sigue a una emoción sincera. Fue divertido. Cliff nunca olvidaría el nombre amenaza acuática, y yo tampoco. Boom. Boom. Explotaron fuegos artificiales. O bueno, lo más parecido a ellos que puedo hacer con fuego pantanoso. Chorros de plasma y gas metano comprimido eran disparados al cielo con un rugido. Fascinante. Algunas ráfagas se deshacían antes de tiempo, como si cambiaran de opinión a mitad de vuelo. Otras reventaban con demasiada fuerza, sin forma ni ritmo, como bocanadas de emoción mal contenida en destellos nerviosos de rojo, naranja y blanco. No eran nada del otro mundo. Sí, el momento no era el ideal. De hecho, el cielo aún era demasiado claro como para que valiera la pena mirar hacia arriba. Pero los lancé igual. Porque sí. Porque podía. Debería haber esperado, repetía una parte de mí. Como si disfrutar las cosas sin estrategia fuera un error. Pero la verdad es que ahora se sentía bien hacerlo. Los ánimos de Cliff a mis espaldas solo echaron más leña al fuego de la emoción. Ahora uno grande. Hizo eco este último. Corté ese recuerdo al instante y solté parcialmente el peso de mi corazón. Tomé bocanadas profundas de aire, demasiado consciente de mi propia respiración anteriormente superficial. Un defecto que había ignorado todo este tiempo. Lo que es malo. Inhala 4 segundos, contener 7 segundos y exhala 8 segundos. Seguí ese consejo al pie de la letra como había aprendido por boca de otros, y pronto, mi mente se aclaró. ¿Todo bien? Julio se arrastró y saltó de la mesa, aterrizando enfrente mío. Por un momento lo confundí con una araña gigante, pero en mi defensa, su nueva forma no lo favorecía en ese aspecto. Mi respuesta fue una mezcolanza sin pies o cabeza llena de confusión. No. Bueno, la mayoría está bien, mejor que bien, excepto por la mañana, claro. Hoy fue un día único. Pero no estoy hablando de eso, más o menos. Hago una pausa, reorganizando lo mejor posible mis palabras al notar mi propia torpeza. Pero al final, solo una frase es lo que más deseo expresar. Gracias, Julio. Por todo. Julio hace un equivalente a inclinar la cabeza, mis cejas se relajan con este gesto. Es lindo. Ja ja ja, reí, como un fuelle roto sacando lo último de su aire. Soy un desastre. ¿Qué te causa tanta gracia? Preguntó Julio, alzando una de sus patas delanteras con la misma energía de un niño curioso.
Solo pensé y hice una pausa, viendo mis propias manos como si no las reconociera del todo. He dicho eso antes, ¿sabes? Gracias. Lo dije muchas veces. Pero hoy... Julio no dijo nada, pero la luz en su núcleo cambió de tono, bajó a un ámbar tenue. Una señal de atención, como si bajara el volumen del mundo para escucharme mejor. Lo estoy diciendo porque hoy me sentí bien. Bajé la cabeza, agotado emocionalmente. Estaba hastiado de culparme por todo, de buscar siempre una razón para sentirme insuficiente. Me había dicho a mí mismo que lo hice por la presión, que fue el estrés, el miedo, la frustración acumulada. Pero cada excusa se sentía como papel mojado en la boca. Honestamente, y no puedo dejar de pensar en cómo te traté ayer, cuando el portal colapsó. Te hablé como si fueras inocente, pero no lo merecías, y me siento como basura por haberlo hecho. Perdón. Julio se acercó un poco más, y con una de sus patas me tocó la rodilla, pinchando la tela de mi pantalón de paso. Alex, dijo, con esa voz que parecía un eco educado. Estoy aquí porque creo en ti. Una pausa. No larga, pero lo suficiente. ¿Puedo decir algo? Preguntó Julio, sin levantar la voz, como si no quisiera romper ese momento. Claro, respondí. Julio tardó en hablar. Un segundo más largo de lo normal para él. Luego su núcleo parpadeó con un ritmo leve, casi tímido. Ya lo sabes, pero, pienso en ti como un padre. Silencio. Mi corazón se apretó, mis músculos se apretaron, mi boca se secó en ese instante a la par que el mundo parecía detenerse. Fue como si una verdad que yo no había querido mirar se revelara en voz alta. Algo en mi interior quería rechazarlo, negarlo, decirle que estaba equivocado y no porque lo estuviera, sino porque eso me obligaría a asumir un papel que no entendía, uno que me aterraba y me recordaba malas experiencias. Pero también había otra parte de mí y una que no se sorprendía en lo absoluto. Una que apenas estoy dispuesto a reconocer. Lo sé, añadió rápidamente Julio, notando mi estado. No es lógico. Pero fuiste quien me diseñó, quien me dio voz y espacio. ¿Quién, voluntaria o involuntariamente, creyó que podía ser algo más que un asistente? Julio toma aire, otro gesto innecesario y teatral, sin embargo, necesario. Solo, quería que lo supieras. Porque tú me diste propósito. Y aunque entiendas o no lo que eso significa para mí, como tú, necesitaba decirlo. No sabía qué decir. No estaba preparado para ese tipo de peso. Pero tampoco iba a negarlo como si no valiera, porque eso y no me lo perdonaría. Julio, y no sé si puedo ser eso para ti, confesé. No creo tener lo que se necesita para ser una figura paterna. Y honestamente, me incomoda un poco. No porque tú estés mal, sino porque yo todavía estoy intentando entender quién soy. Lo entiendo dijo él, con una calma inusualmente madura para su voz digital. Pero, continué, buscando las palabras correctas. Si me ves como alguien importante, entonces déjame devolverte ese lugar. Tal vez no como tu padre, pero sí como un hermano mayor. Uno torpe, medio imbécil, indeciso, con cierto fanatismo a la dinámica de Tony Stark y.A.R.V.is, pero que te tiene cariño. Y que quiere verte crecer, a tu manera. Julio bajó ligeramente su postura, lo más parecido a un asentimiento. Su luz titiló en tonos suaves, cálidos. Eso, me gusta. Espera, ¿quiénes son Tony Stark y Jarvis? Dijo. Mi garganta se apretó, pero esta vez no había gritos ni rabia queriendo salir. Solo calor. Mañana te lo diré, dije, apagando las luces de camino a acostarme. Luego cerré los ojos, y el mundo se quedó en silencio. En paz, pero ¿y cuánto de esto va a durar? Lo pensaré mañana. Tal vez debería conseguir una almohada decente. Quizás. Pero esta noche, con solo tener el mundo y mi mente en silencio, libre de culpa, me basta.